Buenos días, jóvenes, buenos días. Anthony, buenos días. Doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Anthony. Ada, buenos días. Cecilia, buenos días. Ricardo, buenos días. ¿Quiénes faltan? Buenos días, doctor. Ya nadie Estamos falta, todos. doctor. Muy bien, hoy día vamos a hablar de hipertensión. Hoy día sí quiero la participación de todos, ¿eh? Hipertensión es un tema muy importante, así es que eso mínimo tienen que saber. Ya, comparte pantalla, maestro. Hola. Buenos días, doctor Lazo. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tocar el tema de hipertensión arterial. Muy bien, José, antes de eso, ya. Sí, Perfecto. doctor. Ya, sigue, no. Te escuchamos. Ya, doctor. Entonces, vamos a comenzar con la definición. La hipertensión es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, tanto en su componente sistólico, diastólico o de ambas partes. Entonces, para ello debemos tener en cuenta este cuadrito de acá, en el cual la guía del 2020 lo clasifica como una presión arterial normal, es en la sistólica menos de 130 y en la diastólica menos de 85. Pero cuando vamos a hablar de presión arterial normal elevada, cuando la sistólica se encuentra entre 130 y 139 y o la diastólica entre 85 y 89. Es importante tener en cuenta este I o porque si solo un componente se comienza a elevar, esto podría definirnos una presión arterial normal elevada o una hipertensión, ¿no? Ya cuando hablamos de hipertensión, en específico la hipertensión de grado 1, vamos a tener cuando la sistólica está entre 140 hasta 159 y o la diastólica entre 90 y 99. Y la hipertensión de grado 2 ya mayor de 160 y mayor de 100. Entonces es importante este aspecto de I-O. Sin embargo, también existe las mediciones ambulatorias y las mediciones hechas en casas. Nos menciona que la presión arterial en el consultorio, para medir hipertensión arterial en el consultorio, vamos a tener, como ya hemos mencionado, mayor de 140 y o mayor de 90. Pero si realizamos una medición ambulatoria, lo que se conoce como el mapa, en promedio de las 24 horas para definir hipertensión va a ser mayor o igual a 130 y o mayor o igual a 80. De la misma manera, una medición de la presión arterial en casa va a ser igual mayor de 135 y mayor o igual a 85, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta el primer grafiquito, porque esta es la que se va a medir en el consultorio. Entonces, las características del cuadro clínico. Mayormente la hipertensión suele ser asintomática hasta que surgen complicaciones de daño a órganos diana, lo que se conoce como el daño orgánico mediado por hipertensión, que lo vamos a ver más adelante. Y también puede ser sintomática cuando se produce una crisis hipertensiva, un aumento agudo de la presión arterial. Además, nos menciona que la hipertensión secundaria generalmente se manifiesta con los síntomas de la enfermedad subyacente. Sin embargo, la hipertensión secundaria representa la minoría de los casos. Y algunos síntomas inespecíficos que nos menciona la literatura son con dolores de cabeza, visión borrosa, mareos, epistaxis, dolor torácico, pulso fuerte, entre otros, ¿no? Pero como menciona, son inespecíficos. Entonces, a continuación, la epidemiología. En un estudio que se realizó de 30 años, de 30 años a partir de 1990 y hasta el 2019, menciona que los hipertensos han aumentado de 650 millones a 1.280 millones en los últimos 30 años, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Al crecimiento poblacional y al envejecimiento de la población. Y como dato a resaltar es que el Perú ha tenido una de las menores prevalencias de hipertensión a nivel mundial en 2019. Y en este gráfico se compara lo que es una mujer hipertensa y en un varón hipertenso dentro de sus características. Nos menciona que las mujeres, bueno, en promedio de todo el mundo, ¿no? Las mujeres hipertensas, el 41% no está diagnosticada, y del 59% que está diagnosticado, eh, no está tratado el 12%, pero de los diagnosticados sí están tratados el 47%, pero de este 47%, el 23% está controlado, ¿no? Es decir, que llega a sus metas de presión arterial. Y el patrón se repite para el varón, ¿no? Similar.
Y en el Perú lo que tenemos es que en el 2021, o sea, por una medición que ha realizado la ENDES, que el 17,2% de las personas de 15 a más años de edad presentó presión arterial alta. De mayor manera en los hombres, ¿no? Afectando un 21,8%. ¿Dónde se evidenció mayor presión arterial, hipertensión arterial? En la costa, específicamente en el Callao, en Lima, ¿no? Y nuestra región, nuestro departamento de Junín se encuentra a este nivel, en 10,8%, ¿no? Pero no está por encima del promedio. Y ahora, pasando a la etiología. La etiología, como estaba mencionando, podría ser una hipertensión primaria, también denominada esencial o idiopática, o una hipertensión secundaria. Como hemos mencionado, la hipertensión primaria es asintomática, ¿no? Y representa del 90 al 95% de casos. No existe causa identificable y tiene un componente familiar, ¿no? Genético. Sin embargo, la hipertensión secundaria sí existe una causa identificable y de eso va a depender los síntomas del paciente y va a abarcar del 5 al 10% de los casos, en donde se van a destacar la enfermedad renal, una enfermedad endocrina o los medicamentos, ¿no? Inducido por medicamentos. Y de todos estos cuadros debemos tener en cuenta las causas más comunes que nos menciona acá, que podría ser una enfermedad del parénquima renal o una enfermedad renovascular, un aldosteronismo primario, una apnea obstructiva del sueño y también inducida por alcohol o drogas, ¿no? O medicamentos. Dentro de los medicamentos o las drogas que tenemos acá, podría ser el alcohol, las anfetaminas, antidepresivos, la cafeína. También están los anticonceptivos orales, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, también tenemos los corticosteroides sistémicos, entre otros, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta todos estos aspectos para poder evaluar si se trata de una hipertensión primaria o una hipertensión secundaria. Ahora, dentro de la fisiopatología, como le estaba mencionando, el 90% de los casos son idiopáticos, ¿no? Es decir, que tienen un componente genético y que no está muy bien estudiado. Sin embargo, se ha definido algunos aspectos que lo vamos a mencionar. Pero debemos tener en cuenta que existen diferentes sistemas involucrados en la regulación de la presión arterial, en donde resalta el endotelio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como les mencionaba, que va a existir una predisposición genética y factores ambientales en donde el principal desencadenante de la hipertensión va a ser la disfunción endotelial y también va a estar relacionada con la activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en esta disfunción endotelial va a existir, y en esta disfunción endotelial va a existir un desbalance entre secreciones de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, donde van a predominar las vasoconstrictoras, especialmente la endotelina 1, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo del paciente va a predisponer a esta disfunción endotelial? Los que menciona acá. En primer lugar, la diabetes, desorden lipídicos, también tenemos la obesidad, la hiperglucemia, síndrome metabólico y los hábitos de vida no saludables, ¿no? Como el fumar, la ingesta de alcohol y bueno, el sedentarismo, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo que van a producir en el paciente esta disfunción endotelial, en donde va a predominar los vasoconstrictores, ¿no? Y por ende va a afectar a la presión arterial aumentándola. Para el diagnóstico, lo que debemos tener en cuenta para medir la presión arterial en un paciente, diferentes recomendaciones que se van a resumir en esta imagen, ¿no? Cuando ya llega el paciente al consultorio, la habitación debe estar silenciosa y con una temperatura confortable. No se debe fumar, ni tomar café, ni ejercicio por 30 minutos. La vejiga debe estar vaciada y el paciente se debe relajar por 3 a 5 minutos. Es por eso que se le dice que se le tiene que conversar, tranquilizar al paciente en ese periodo de tiempo, ¿no? Se deben tomar 3 mediciones con intervalos de 1 minuto y se debe usar el promedio de las últimas 2 mediciones. Otras características son como un soporte de espalda, no hablar durante las mediciones, el brazalete tiene que estar ajustado de acuerdo al tamaño del brazo, el brazo debe estar desnudo, ¿no? Y descansando sobre una superficie y debe estar a nivel del corazón, ¿no? O sea, el brazo debe encontrarse a nivel del corazón. También los pies deben estar planos en el piso, ¿no? Además, debemos tener equipos validados electrónicos, que podrían ser manuales o electrónicos, ¿no?
Pero dentro de todas estas recomendaciones debemos tener en cuenta este protocolo y la interpretación. El protocolo nos dice que en cada visita debemos tomar 3 mediciones con un intervalo de 1 minuto, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Y debemos calcular el promedio de las últimas 2 mediciones. Nos menciona además que si la presión arterial de la primera lectura es menor de 130 y 85, no es necesario realizar más mediciones, ¿no? Porque recordemos que menor de 130 y menor de 85 ya es una presión arterial normal. Ahora, para la interpretación nos menciona que la presión arterial debe estar medida en 2 a 3 visitas al consultorio, ¿no? No solo con una vamos a definir hipertensión, sino se necesita de 2 a 3 visitas, en donde la presión arterial puede ser mayor o igual de 140 y o mayor de 90 milímetros de mercurio para indicar hipertensión. Entonces, cuando vamos a encontrarnos entre diferentes escenarios cuando medimos la presión arterial. Una podría ser que no tenga, pero cuando tiene, podríamos estar en estos aspectos, ¿no? Podría ser una hipertensión sostenida cuando la medición en el consultorio va a ser elevada, pero fuera del consultorio también va a ser elevada, es decir, en su casa podría ser, ¿no? Pero también tenemos otros aspectos, como la hipertensión de bata blanca, ¿no? En donde la hipertensión va a estar elevada en el consultorio, pero fuera del consultorio va a estar normal, es decir, en su casa podría estar la presión arterial normal. Pero también tenemos otro escenario que podría ser la hipertensión enmascarada, que en el consultorio podría estar normal, pero en su casa se va a presentar una presión arterial elevada. Y para poder mejor definir todo esto, se van a usar las otras mediciones que hemos visto, ¿no? Que es la medición de la presión arterial ambulatoria, el mapa, ¿no? Para poder definir mejor si tiene hipertensión o no. Entonces, a continuación, lo que estábamos mencionando, el daño orgánico mediado por hipertensión. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo a este daño orgánico que va a poseer el paciente, el tratamiento vamos a poder dirigirlo mejor. Nos menciona que este daño orgánico es la alteración funcional o estructural de la vasculatura arterial y o de los órganos que irrigan, ¿no? Causada por una presión arterial elevada, por una hipertensión. ¿Y para qué nos sirve? Como les mencionaba, para una reclasificación de los pacientes hipertensos para el manejo terapéutico más especializado y además una selección farmacológica específica, ¿no? Porque quizá algunos fármacos podrían alterar ciertas condiciones que tiene el paciente. En tanto, dentro de los principales órganos afectados son el riñón, el corazón, el cerebro y los ojos, ¿no? En el riñón podría ocasionar una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica, el corazón, una hipertrofia ventricular izquierda, en el cerebro podría originar un stroke, en el ojo una retinopatía hipertensiva, ¿no? Y todo esto podría causar la muerte. Entonces, ¿cómo yo determino que existe un daño orgánico? Para ello nos menciona la guía que debemos hacer un screening básico, o podría ser un screening más detallado, ¿no? Pero nos vamos a quedar con el básico porque el detallado es más para un centro más especializado, ¿no? Entonces, el screening básico nos menciona que podría ser un electrocardiograma de las irrigaciones para evidenciar si es que existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o algunas anormalidades en la frecuencia o en el ritmo. También vamos a medir la creatinina, la albúmina y la tasa de filtrado glomerular para detectar si es que existe alguna alteración de riñón. Y también el fondo de ojo para detectar si que existe una retinopatía hipertensiva. Como les mencionaba, un screening más detallado, ya para un centro más especializado, tenemos los siguientes aspectos, ¿no? Para poder determinar si es que existe un daño orgánico. Entonces, una vez evaluado todo esto, debemos estratificar al paciente a través de su riesgo cardiovascular, que va a estar definido como la probabilidad de que tiene un individuo de sufrir una enfermedad o evento cardiovascular durante un periodo de tiempo, ¿no? Nos mencionan que más del 50% de los pacientes hipertensos tienen factores de riesgo cardiovasculares adicionales. Entonces, para poder determinar este factor de riesgo, este riesgo cardiovascular, que también nos va a poder ayudar para definir el tratamiento, para poder determinar cómo va a ser el inicio de su tratamiento, debemos ver este cuadrito, ¿no? Que es parte de la guía del 2020. Donde, bueno, es una versión simplificada de otra guía, de la guía europea, si más no me equivoco, en donde vamos a tener en cuenta la presión arterial y estos factores de riesgo, el daño orgánico o una enfermedad de fondo. Que ya está, en este texto están, ¿no? Los factores de riesgo que se pueden considerar como la edad, si es sexo preferentemente masculino, como hemos visto en el Perú también predomina el sexo masculino, o hipertensión,
una frecuencia cardíaca o un aumento, todos estos factores que hemos mencionado al inicio, ¿no? Pero también podría estar el daño orgánico mediado por hipertensión que hemos visto, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, podría ser una enfermedad renal crónica o algún otro parámetro de daño orgánico. Y la enfermedad podría ser esta de acá, ¿no? Una enfermedad coronaria previa o una falla, una insuficiencia cardíaca, un stroke, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a poder clasificar. Si el paciente no posee ninguno de estos aspectos, ninguno de factor de riesgo y presenta una presión normal alta, que ya hemos visto cuál es, vamos a clasificarlo como de bajo riesgo. De la misma manera, si es hipertensión de grado 1 sin factores de riesgo, de bajo riesgo. Si es de grado 2 ya podemos evaluar como moderado o elevado, ¿no? Igualito acá, de 1 a 2 factores de riesgo podría ser de bajo, de moderado, de alto, ¿no? Igualito de mayor igual a 3 factores de riesgo ya. Y también cuando ya presenta un daño orgánico mediado por hipertensión o una enfermedad renal crónica, no menciona de grado 3 específicamente, o diabetes o una enfermedad cardiovascular, de frente ya vamos a ponerle de alto riesgo, ¿no? Alto, alto riesgo. Como les mencionaba, esto nos va a ayudar a poder dar un tratamiento, para seguir un tratamiento más específico. Entonces pasamos al tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión, debemos dar consejos de estilo de vida. Y si la hipertensión es de grado 1, como ya hemos visto, cuáles las medidas, y de grado 2, cuáles son las medidas, ¿no? Si es de grado 1, una importante resaltar de esta guía es que nos da un aspecto esencial y un aspecto óptimo. El aspecto esencial se refiere a lo esencial, como mencionan, ¿no? Que es lo más básico que podemos realizar al paciente si es que no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Y un aspecto óptimo es, si es que tenemos los recursos necesarios, realizar todo lo que se le menciona en esta guía, ¿no? Bueno, eso para tener en cuenta. Entonces, si es de grado 1 el paciente, vamos a iniciar tratamiento farmacológico inmediato en pacientes con alto riesgo, como ya hemos visto antes, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Y que posean estos, ¿no? El daño orgánico, la diabetes mellitus o una enfermedad renal crónica, que es parte del alto riesgo. Eso si es que se encuentra en alto riesgo, vamos a iniciar un tratamiento farmacológico inmediato, si es de grado 1. Y si es que existe una limitación de la disponibilidad de los fármacos, en los pacientes de bajo riesgo, vamos a intervenir a través de los estilos de vida saludable, ¿no? Por alrededor de 3 a 6 meses. O sea, si en esos 3 a 6 meses es el tiempo que tiene el paciente para poder cambiar su hipertensión con los estilos de vida saludables, ¿no? Nos menciona acá, si la presión arterial no ha sido controlada, es posible empezar un tratamiento farmacológico en pacientes de 50 a 80 años de edad. Eso es en la parte esencial, si es que no tenemos los recursos disponibles. Pero si tenemos los recursos disponibles de manera óptima, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico en los pacientes que se encuentran en bajo a moderado riesgo sin evidencia de estas patologías, después de haber iniciado de 3 a 6 meses la intervención de los estilos de vida. O sea, para resumirlo, si un paciente tiene de grado 1 se encuentra en bajo riesgo, si un paciente se encuentra en bajo riesgo o hasta moderado riesgo, vamos a darle de 3 a 6 meses para que cambie sus estilos de vida y con esto pueda mejorar su hipertensión. Pero si no existe algún cambio significativo de su presión arterial, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Sin embargo, si el paciente ya se encuentra en grado 2, una hipertensión de grado 2, nos menciona que esencialmente y óptimamente vamos a iniciar el tratamiento farmacológico inmediato. Entonces, para ello es importante conocer cuáles son los estilos de vida saludable, las modificaciones que se puede realizar en el estilo de vida saludable, en estilos de vida, ¿no? Bueno, los estilos de vida saludables van a prevenir o van a retrasar la aparición de una presión arterial alta y pueden reducir el riesgo cardiovascular. Nos mencionan que es la primera línea de tratamiento antihipertensivo y estos estilos de vida saludables van a potenciar los efectos del tratamiento antihipertensivo. Entonces acá tenemos un cuadrito donde nos resume todo lo que está relacionado con las modificaciones en el estilo de vida, como es una reducción del consumo de sal, una dieta saludable, el consumo de bebidas saludables, el consumo moderado de alcohol, la pérdida de peso, el dejar de fumar, una actividad física regular, reducción del estrés,
entre otros, ¿no? Y que ustedes le pueden dar una leidita de todo lo que dice acá, ¿no? Para no dilatar el tiempo, lo importante que tenemos que resaltar acá, que en esta otra guía que nos menciona, es el impacto que puede generar estos cambios de vida, ¿no? Menciona acá que la pérdida de peso, nos menciona que si cuando perdemos peso, es esperable que se pierda 1 milímetro de mercurio, vamos a reducir 1 milímetro de mercurio por 1 kilogramo de pérdida de peso, ¿no? Y en promedio lo que se genera con la pérdida de peso es vamos a disminuir 5 milímetros de mercurio con una dieta saludable, 11 milímetros de mercurio, ¿no? Importante resaltar la que es de mayor impacto es la dieta saludable, específicamente una dieta DASH, ¿no? En donde se consume el consumo rico en frutas, vegetales y productos saludables, ¿no? Que no contienen tantas grasas saturadas. Y los otros detalles ya lo dejamos para después. Pero es importante resaltar cuáles son estos estilos de vida saludables. Ya, entonces, una vez, si es que el paciente, como hemos mencionado, le damos de 3 a 6 meses para pacientes de bajo y moderado riesgo, si no existe un cambio significativo de su presión arterial, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es ese tratamiento farmacológico? Nos dice que para iniciar el tratamiento farmacológico, los agentes de primera línea, ¿cuáles son? Los diuréticos tiazida, los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina, ¿no? Esa es nuestra primera línea de fármacos. De la misma manera, acá tenemos nuestro cuadrito, ¿no? Esencial y óptimo. Acá algunas especificaciones que nos da nuestro cuadrito esencial. Por ejemplo, si no tenemos estos canales, estos bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, vamos a usar los no dihidropiridínicos, ¿no? Tener en cuenta de acá lo que nos menciona. Pero lo más óptimo es irnos a este cuadrito, ¿no? De acá, los pasos que nos van a dar para poder seguir con el tratamiento farmacológico. Entonces, para poder entender este cuadrito tenemos que tener en cuenta esto de acá, lo que significa la A, la C, la D. La A significa los ARB o los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, la C, los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos y la D, los diuréticos tipo tiazida. Entonces, nos menciona, principalmente lo que vamos a realizar es una combinación de la terapia farmacológica, ¿no? Puede existir monoterapia. O sea, primero definimos, vamos a darle una terapia combinada o una monoterapia. Nos menciona que la monoterapia está considerada en pacientes de bajo riesgo con una hipertensión de grado 1 o en pacientes mayores de 80 años. Entonces, nuestra guía acá en el Perú lo que nos menciona que el inicio de la monoterapia podría ser realizada por el médico general, el primer nivel de atención, donde vamos a considerar estos fármacos, el enalapril, el losartán, la hidroclorotiazida, el amlodipina, ¿no? Podríamos considerar en estos aspectos, bajo riesgo y grado 1 de hipertensión, o en pacientes mayores de 80 años. Pero si no cumple con los requisitos de monoterapia, o porque quizá tengan los recursos adecuados para poder realizar una terapia combinada, entonces vamos a iniciar con estos pasos que nos dan. Entonces, para la terapia combinada, tenemos el primer paso, vamos a dar una combinación dual en bajas dosis. ¿De quiénes? De la A y la C. Estos dos juntos en bajas dosis, como primer paso. Ahora, si no responde, vamos a ir al segundo paso, que es una combinación de los dos, pero a altas dosis, a su dosis máxima, ¿no? De los mismos también, de A y C, de estos dos. Y si no responde, vamos a hacer una combinación triple de A más C más D, de los tres juntos, en altas dosis también. Y si aún así no responde, ya se estaría hablando de una hipertensión resistente, en donde vamos a optar por la misma triple combinación más y vamos a agregar la espironolactona, ¿no? Y esto ya sería el máximo nivel que podríamos llegar, ¿no? Si es que no responden los pacientes. Y acá hay algunas consideraciones, como les menciono, como parte de la monoterapia, en quienes vamos a considerar, y algunas consideraciones también que se tienen de acuerdo a si existe alguna comorbilidad o algún daño orgánico. Y además nos menciona que acá vamos a considerar los beta bloqueadores cuando el tratamiento lo requiera, no específico para cada tratamiento. Por ejemplo, puede ser una insuficiencia cardíaca
una angina, post-infarto miocardio, y entre otros, ¿no? Pero lo principal es tener en cuenta esta primera línea de fármacos y siguiendo estos pasos y con estas consideraciones que nos da las guías. Entonces, ya para terminar, eh, vamos a definir las metas de la presión arterial, ¿no? Entonces, ya después de haber dado nuestro tratamiento con estilos de vida, nuestro tratamiento farmacológico, ¿cuál es la meta esperada? Nos menciona que se va a realizar un control, o sea, después de dar nuestro tratamiento, vamos a realizar un control después de 3 meses, en donde de manera esencial la meta, el objetivo de reducción de la presión arterial debe ser de la reducción de 20 en la sistólica y de 10 en la diastólica, ¿no? De milímetros de mercurio. Y nos debemos llevar idealmente a menor de 140 y a menor de 90 milímetros de mercurio, idealmente. Pero hay ciertas especificaciones óptimas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es menor de 65 años, debemos llevarlo a menos de 130 y 80, ¿no? Si es que lo tolera, es lo óptimo. Y también especificado en mayores o iguales a 65 años, menos de 140, 90, porque estos pacientes ya como poseen mayor edad, van a tener una hipertensión más alta, ¿no? Entonces el objetivo, ¿cuál es? En mayores de 65 años, menor de 140 a 90, ¿no? Y así, pero lo importante es lo esencial. Y además tenemos algunas metas características de acuerdo a una patología que tenga el paciente. Por ejemplo, si tiene diabetes, va a ser diferente a que solo tenga hipertensión, ¿no? Y así diferente que a que tenga una enfermedad renal crónica, así. La meta va a ir cambiando de acuerdo a cada patología que pueda existir en el paciente. Y de acuerdo a cada edad, ¿no? Esto es lo que nos da otra guía y esto es lo esencial en resumen, lo que nos da otra guía también. Pero tener en cuenta que en esta guía también nos menciona las metas específicas, si existe alguna comorbilidad o algún factor de riesgo o una enfermedad de fondo, pero que no está tan bonita como en este cuadro, ¿no? Solo para que lo tengan en cuenta. Y eso sería toda mi parte. Gracias. Muy bien, amigo, tu exposición me pareció. A ver, Cecilia. Vamos, Cecilia. Sí, doctor. Cecilia, no te escucho. ¿Me escuchan a Cecilia? Am, ya le escucho, doctor. Muy bien, gracias, Cecilia. Cecilia, una pregunta. ¿Cuándo yo considero que un paciente es hipertenso? Sería cuando pues tiene una presión sistólica de 130, por ejemplo, y la diastólica de 80. ¿Ah? A ver, al expositor, ¿cómo es el diagnóstico? El punto de corte para hacer el diagnóstico de . arterial, Ya, doctor. Bueno, para hipertensión arterial, lo que nos refiere cuando hacemos una medición en el consultorio va a ser la sistólica debe ser mayor a 140, mayor o igual a 140 y o la diastólica mayor o igual a 90. Sin embargo, hay otro término que es la presión normal elevada, que podría definirse como una prehipertensión, en donde se van a encontrar en otros valores un poco más inferiores. Muy bien, entonces, ya, punto de corte 140/90. Eso es importante, jóvenes, ¿ah? Quítense la idea, les van a venir a ustedes a decir, a ver, un ratito. ¿Escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, mejor, entonces, miren. Alguna vez habrán escuchado por ahí que les van a decir, mi presión era 110/60 y ahora que está 103/80 ya me duele la cabeza. Entonces, eso no es tan cierto, eso no es diagnóstico de hipertensión. Recuerden que el punto de corte de hipertensión es 140/90, obviamente asociada a síntomas. Ya, eso es uno. Dos, este, cuando ustedes clasifican a la hipertensión, van a recordar, hay una guía americana y una guía europea. Los europeos, los americanos, en algún tiempo, en el octavo reporte, eso para que ustedes los tengan conocimiento, ellos tenían el punto de corte más de 130/80. Entonces, pero que no prosperó, porque de la noche a la mañana tú tenías, si tú asumías el punto de corte más de 140/90, y si tenías 131/81, eras normal.
Pero después de la guía, los americanos dijeron, no, a partir de ahora más de hipertensión, más de 130/80. Entonces, muchos que eran sanos hoy día, mañana ya no eran sanos, eran hipertensos. Y eso era por una cuestión económica, porque los seguros, ustedes recordarán que en Estados Unidos, básicamente, el mundo se vive bajo seguros privados. Entonces, si tú ya eres hipertenso, si tú eres sano, debes aportar determinada cantidad de dinero. Pero si eres hipertenso, vas a tener complicaciones. Entonces, tu aporte debería ser más. Solamente para eso. Entonces, los americanos y los europeos tienen una clasificación un poco distinta, pero en términos generales, se acepta mundialmente que el punto de corte es 140/90. Bueno, hasta ahí todo bien. Ya. Otra cosa importante. Yo hago el diagnóstico de hipertensión, su compañero les ha dicho cuántas veces se tiene que tomar la presión, cómo se hace el diagnóstico en consultorio. No necesariamente, imagínense ustedes esas campañas que se hacen en la calle, y ustedes, despistaje de hipertensión arterial, ahí en las plazas, en el sol, con una colaza larga, etc., etc. No necesariamente refleja la hipertensión. Ahora, si ustedes, por ejemplo, toman la presión y encuentran baja, obviamente ese no es hipertenso, ahí es tranquilo. El problema es que cuando yo tomo la presión en consultorio, en una situación de, digamos, campaña, y encuentro la presión alta, ahí sí tengo que estratificar a ese paciente. No le puedo hacer el diagnóstico con una sola toma. Tendré que esperar, como les ha dicho su compañero, cuántas veces sentado, cuánto tiempo de reposo. Entonces es muy importante. Si yo encuentro presión baja, tranquilo, normal, y ahí lo dejo. Lo estratifican al paciente que le encuentran con presión alta. No olvidar que existe la famosa hipertensión de bata blanca. Ese paciente que cuando llega al consultorio se le sube y llega a su casa y está normal. En ese caso, lo que se debe hacer es colocar un dispositivo que se llama mapeo, mapa. Entonces, la pregunta al expositor, ¿cuáles son las indicaciones de mapa? ¿O qué es el mapa? Doctor, el mapa, como menciona, es la medición de la presión arterial de manera ambulatoria, es decir, que él va a estar conectado al dispositivo al paciente y él cuando realiza sus actividades de manera cotidiana, ¿no? Va a estar midiendo ahí la presión. Y Jane menciona que es importante que el paciente, cuando tiene alguna subida de presión, mencionar que lo desencadenó. Y bueno, las indicaciones son cuando se encuentra lo que usted menciona, la hipertensión de bata blanca, cuando, no, cuando va al consultorio está elevada, ¿no? Pero en su caso está normal. Y los valores van a cambiar para el mapa. Nos va a mencionar que en promedio de las 24 horas, para definir hipertensión cuando usamos mapa va a ser mayor o igual a 130 y o mayor o igual a 80 en la diastólica. Ya, eso es no muy bien. Entonces, si ustedes sospechan eso, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con hipertensión severa, que no va bien con su medicación, que está usando más de 3 fármacos, ese también merece un mapa. Por ejemplo, cuando ustedes tengan duda diagnóstica, mapa. Una gestante, idealmente para descartar, mapa. Obviamente a todos los pacientes no se le puede hacer mapeo porque genera costos adicionales, pero para monitorizar y hacer diagnóstico de hipertensión se usaría el mapeo. Ricardo Luis. Sí, doctor, buenos días. Ricardo Luis, ¿por cuánto tiempo se pone el mapa? Doctor, 24 horas, doctor. O incluso 24 puede horas. llegar hasta 48 horas. Ya está. Entonces, miren, yo pongo el mapa y eso nos va a decir en qué momento la presión se sube, cuánto es la carga. Recuerden ustedes, hay un término en mapeo que se llama el dipper y no dipper. Recuerden ustedes que cuando uno duerme, la presión tiende a bajar. Entonces, el mapa nos dice, ¿no? Por ejemplo, si yo soy dipper, los dipper son los que normalmente cuando duermen baja la presión, pero los no dipper es que persisten hipertensos durante la noche. Entonces, ahí le sirve también el mapa para ajustar sus dosis. Por ejemplo, si yo soy un hipertenso que tiene mayor carga hipertensiva durante la noche, entonces la medicación la tengo que ajustar más para ese horario. Es muy importante eso. Muy bien.
Otra cosa importante que ha dicho el expositor es que siempre tienen que estratificar riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo si Darío, que está escuchándonos, hace hipertensión y él no tiene 20 años, no es diabético, no es fumador, no tiene factores de riesgo cardiovascular, a diferencia de un paciente que tiene 70 años, que es diabético, es renal, ha tenido un infarto previo, obviamente, y encima este paciente tiene una presión en estadio 2. Ese es un paciente de alto riesgo. En cambio, si yo tengo un paciente de bajo riesgo, ahí yo podría indicar cambio de hábitos de vida, saludables, bajar de peso, evitar estrés, etcétera. Muy bien. Ahora, otra cosa importante, Keiko, ¿estamos? Sí, doctor, buenos días. Hola, Keiko, buenos días. Keiko, te doy un caso. Paciente diabética, 70 años, creatinina normal, tiene... A ver, Keiko, Sí, Keiko, ¿me doctor, escuchas? escucho. Sí, le estoy Creo, escuchando, doctor. escuchando, a ver, Keiko, que escucho voces por ahí. Ya. Entonces, Keiko, ya, muy bien. Ya. Ándate a un sitio donde no te puedan hacer bulla, Keiko, ya, pero piensa, a ver, ¿ya Ya, estamos en un sitio más tranquilo, Keiko? voy a usar los audífonos, si no, doctor. Mejor, a ver, ya te esperamos. Ya mientras Keiko se va poniendo los audífonos, voy a lanzar o sea, mi opinión para hacer la pregunta a Keiko es que el tratamiento de antihipertensivo es todo un arte, pero todo tiene que estar dirigido según objetivos. Mientras Keiko se va poniendo los audífonos, Ada, Buenos días, doctor. hola Ada, buenos días. Ada, si yo tengo un paciente de 65 años que es hipertenso, es diabético, que es el combo siempre. Es poco probable que un diabético no sea hipertenso, va de la mano. Y creo que también ahí están los perritos. Ya. ¿Cuánto es su objetivo en un hipertenso? Mejor nada, sin diabetes, un hipertenso de 65 años, sin diabetes. ¿Cuánto es ideal, o sea, debería yo bajar la presión? Bueno, doctor, lo ideal es que baje hasta... Bueno, le escuché que tenía que bajar menos 20 en la presión sistólica y menos 10 en la presión diastólica. Si este paciente tiene 65 años, debería bajar hasta 140 en la presión sistólica. No. Bueno, lo ideal tendría que bajar de 140 hasta menos 20, serían hasta 120 sobre 80, doctor. Ya. A ver, vamos, José, ¿qué opinas tú? Doctor, en un José. paciente que no es que no es diabético. Ajá. Ya, doctor, sí, es que el paciente no presenta alguna una enfermedad de fondo, alguna comorbilidad, factor de riesgo. Como mencionaba, lo ideal es bajar la presión en 20 en la sistólica y 10 la diastólica, ¿no? Idealmente para llegar a valores menores de 140 sobre 90. Pero sin embargo, si el paciente presenta algunas comorbilidades, como mencionado, va a estratificarse sus metas, ¿no? De acuerdo a esa enfermedad de fondo que tenga. Ya, es muy importante esto. Bueno, lo que dice la guía es, mira, si usted puede bajar la presión a menos de 140 sobre 90, no nos molestamos. Ya, eso es lo óptimo. Pero te dice, pero si le puedes bajar, sería mejor si le bajas a 130 sobre 80. Menos de 130 sobre 80, como es. Por ejemplo, si soy un coronario, no me conviene tenerte tan alto, ¿no? Ahora, José, ¿qué pasa si yo le bajo, por ejemplo, a una viejita de 80 años, que es lo que hay bastante, que es hipertensa, encima es diabética, y tú porque dices, no, pues yo le voy a bajar, le dejo en 110,60, ¿qué pasa? ¿Está bien?
¿Me alegro, salto de un pie y grito que ya llegué al objetivo o qué debo hacer? No, doctor, como en este caso es un paciente, un adulto mayor, no se debe bajar mucho la presión porque podría generar trastorno, bueno, porque podría generar una hipotensión, ¿no? Que podría estar relacionado a quizá un problema como el shock. Nos menciona que debe estar si es un paciente de mayor edad, debe estar por encima de 120/70. Ya. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque no se puede bajar menos de 120, jóvenes. Si ustedes tienen menos de 120, también está demostrado que incrementa la mortalidad. Entonces, ese es un estudio, el ACORD se llamó, es un estudio en el cual se demostró que en diabéticos, fue hecho en diabéticos, pero en general ya se extrapoló no bajar de 120, porque 120 también es malo, ¿no? Bajar mucho es malo, porque disminuye ese riego sanguíneo cerebral y renal. Muy bien. Keiko, ¿ya estamos? Sí, doctor, no sé si está. ¿Me Ahora oye? sí se escucha muchísimo mejor, Keiko. Ya, Keiko, si Sí, yo tengo doctor. un paciente de 70 años, diabético, creatinina normal, tiene presión, está en estadio 2, 165/95. ¿Qué combinación de fármacos usarías? Aparte de darle su dieta, esas cosas. Ay, ya. Se suele usar tres, doctor, que son los diuréticos, los bloqueadores de calcio y las yecas, doctor. Ya, a ver, digamos, tu paciente, ¿qué le darías? 165/95, es Ujú. diabético, es hipertenso y le vas a dar, haznos la receta. ¿Qué le darías? A ver, ¿qué combinarías? Ay, ay, ay. En cuanto a una yeca, podría ser un captopril, doctor. Ya, ¿cómo le darías el captopril? Vamos. En cuanto a las dosis, las dosis del captopril van desde uno de 50 miligramos, que puede ser, y este se puede usar de 6 a 12 horas. En cuanto a mm, 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 en un calcio antagonista le puedo dar lo que es ¿cómo se llama? El, dil- el diltiazem, doctor, puede ser. Ya, Este viene de 30 a 120 miligramos y se le da cada 8 horas. ya, ¿qué más? Y en cuanto a un diurético, mm, puedo dar puede ser no estoy segura, doctor, pero puede ser un el Prazosin, creo que es, doctor. No recuerdo. Brazo sin ya. A ver, José, ¿tú qué opinas del caso que te di? Sí, doctor, como menciona usted, ya sería un paciente de alto riesgo, en el cual ya no consideraríamos la monoterapia. Y en este caso iríamos ya a la terapia combinada. Como le mencionaba, como primer paso, vamos a iniciar la combinación dual, ¿no? A bajas dosis. En este caso vamos a usar la combinación, podría ser de una yeca o un bloqueador del receptor de angiotensina, junto con un diurético, no, perdón, con un bloqueador de canales de calcio. Entonces Perfecto. Sí, sí, sí. entonces podríamos usar como yeca, podemos usar, como estaba mencionando mi compañera, al captopril o al enalapril, ¿no? En sus dosis bajas, es decir, podría ser 10 miligramos por día, o sea, 2 veces por día. Y para los bloqueadores de canales de calcio podríamos usar el amlodipino, que podría ser una vez al día a 5 miligramos, ¿no? Esto sí es que estamos en el primer paso.
pero si ya el paciente no responde a esto, podríamos aumentar a su dosis máxima, doctor, en el siguiente paso, ¿no? Seguimos con la terapia dual, pero aumentamos a mayor dosis. Por ejemplo, podríamos aumentar del enalapril, si es 2 veces por día, de 10 miligramos, podría ser a 20 miligramos, ¿no? En el amlodipina podría ser hasta 10 miligramos. Muy bien, entonces jóvenes, cuando ustedes tengan un paciente de alto riesgo, como tú lo has dicho, esa palabra es muy interesante y es qué bueno que lo utilices, es monoterapia y terapia combinada. Monoterapia en pacientes de bajo riesgo, por ejemplo, un joven de 40 años, hipertenso, en ese paciente voy a usar monoterapia, mientras que un anciano, con el caso que estamos pidiendo, terapia combinada, inicialmente a dosis bajas. Ahora, recuerden, si van a dar captopril, ya casi captopril no se usa. Recuerden que los medicamentos que uno da para la hipertensión no solamente es para bajar la hipertensión, sino para proteger órgano blanco. Antes de avanzar esto, y decirles, a ver, Anthony, ¿cuáles son los efectos adversos de los calcioantagonistas? Buenos días, doctor. Bloqueadores, son los bloqueadores de calcio, doctor. Claro, los Efectos, calcioantagonistas son. A ver, ¿qué efectos efectos adversos tienen? efectos cardíacos. No, primero, doctor, se dividen en dos, ¿no? Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. El dihidropiridínico puede causar edema periférico o en lo más frecuente, y los no dihidropiridínicos, efectos cardíacos, sería bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, doctor. Yeah. Entonces, el efecto más importante del adverso de los calcioantagonistas tipo dihidropiridínicos como el amlodipino, el amlodipino o nifedipino es el edema de miembros inferiores. Recuerden ustedes que también les van a hacer edema, les van a hacer flashing, el paciente les va a decir que les quema la cara a algunos. Algunos también se van a quejar de taquicardia, porque también porque producen vasodilatación. Entonces es muy importante que sepan. Ya, perfecto. Bueno, diltiazem van a usar, ya casi no se usa, diltiazem lo van a usar siempre y cuando no tenga signos de falla. ¿Qué más? Ya, entonces, esto era un paréntesis. José, yo voy a usar terapia combinada. Perfecto. ¿Cuál es la mejor combinación que existe para terapia combinada, José? Bueno, doctor, para terapia combinada sería la combinación de un YECA un bloqueador de receptor de angiotensina con un bloqueador de canales de calcio dihidropiridínicos. Muy bien. Entonces, ya, para llevar a casa, ¿cuál es la mejor combinación? La mejor combinación es calcio antagonista, llámese amlodipino, que es lo que más usamos, amlodipino asociado a un inhibidor ECA o un bloqueador, un BRAD, ¿no? Bloqueador de receptores de angiotensina. En el mercado, jóvenes, en el mercado general, existen muchos antagonistas de los receptores de angiotensina. Por ejemplo, tenemos al losartán, tenemos al irbesartán, olmesartán, candesartán, telmisartán y eprosartán. Todos estos se dividen cada uno se diferencian, en la potencia que van a tener y el tiempo de vida media. Y cada uno tiene un nicho donde puedan actuar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Irbesartán es un antihipertensivo muy bueno, que tiene bastantes estudios en protección renal. Por ejemplo, irbesartán en un diabético va muy bien. En potencia, muy bueno. Telmisartán, la dosis de irbesartán, me olvidaba, es 150 cada 12 o 300 cada 24. Losartán, 50 cada 12 o 100 cada 24. Olmesartán viene de 20 miligramos y de 40 miligramos, igual cada 24.
Telmisartán viene de 40 y 80 y su vida media es 24 horas. Entonces es muy importante que recuerden eso. El amlodipino el amlodipino viene de 5 y de 10 miligramos cada 24. Si van a dar captopril, jóvenes, van a dar recuerden que la vida media de captopril es cada 8 horas. No me estén dando cada 24 porque no hace efecto para la hipertensión arterial. ¿Qué más? Con ustedes siempre la combinación es calcio antagonistas más inhibidor ECA o ARA2. Sin embargo, por los efectos adversos de los calcio antagonistas, muchas veces se prefiere la combinación de ARA2 o inhibidor ECA más hidroclorotiazida, que usualmente viene de 12.5 o 25 miligramos cada 24 horas. ¿De acuerdo? Es muy importante. En la siguiente semana que vengan ustedes ya vamos a hacer consulta. Y ya cuando hacemos consulta van a aprender el manejo de hipertensión arterial. Muy bien, jóvenes. Nos hemos pasado buen rato conversando con ustedes y muchas gracias. El miércoles también hacemos la siguiente exposición a estas horas, 8:30. Ya, y hoy día sí ya me había olvidado con ustedes. Hoy día les envío tus artículos todos, porque hoy ya tengo el día libre, así es que les voy a enviar todo, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Chao, Gracias, chicos, doctor. buenos días. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Buenos días.